Hola, Beatriz. Muy buenas, ¿qué Vamos a ver si tal? tenemos en pantalla. ¿Qué tal? ¿Me veis? Sí, sí, Vale, te vemos genial, estupendamente. Muy muy bien, pues buenas. deseando escuchar tu intervención desde tu experiencia como formadora en acompañamiento emocional y otros aspectos a través de los libros infantiles. Y nada, Ujú. adelante. Los próximos Muchas 30 minutos son gracias. tuyos. Bueno, un placer escuchar a José Carlos y a Alicia. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Es todo un regalazo poder compartir mi experiencia. Bueno, pues yo soy Bea, soy partícipe del proyecto y bueno, una de las que comenzó el proyecto junto con mi compañera Va de Cuentos, que es un espacio que tenemos en Alicante y en redes sociales. Es una librería infantil y sobre todo estamos centrados en el tema de formación online. Nos centramos mucho en el acompañamiento emocional. Veo que han salido muchos temas que creo que son súper buenos para poder debatir después, efectivamente, porque son temas que suelen salir muchísimo a debate y yo voy a dar aquí mi granito de arena, mi opinión. Yo soy educadora, llevo toda la vida trabajando en centros de protección de menores con niños y niñas con unas necesidades emocionales muy grandes y con adolescentes también con bastantes conflictos, bueno, incluso judiciales, ¿no? He trabajado también dentro del mundo de las adicciones, de la mujer maltratada, con diversidad funcional. Bueno, me he movido en muchos campos ya que soy trabajadora social y toda mi vida me he dedicado al tema de la educación social, pero desde hace muchos años empecé a darme cuenta de la importancia de la literatura, del valor y de la fuerza que tenían los cuentos. Empecé a utilizar los cuentos en todas mis formaciones y de alguna manera mensajes que quería transmitir a madres, padres, docentes, educadores y bueno, personas interesadas en el tema de las emociones, de la igualdad, etcétera, pues utilizaba los cuentos como recurso para poder impactar y para poder transmitir mensajes que solo con los álbumes llegaban de una manera directa al corazón, ¿no? Yo voy a centrar mi ponencia en la importancia de los libros infantiles para el desarrollo de los niños y las niñas desde la mirada del niño y la niña. He tenido la oportunidad de utilizar los cuentos en contextos, como os he dicho, con niños y niñas muy vulnerables y los he utilizado de muchísimas formas y tratando muchos temas, ¿no? Para mí es importante destacar que el tema de que el que un niño o una niña lea un cuento o le lean un cuento, que es es algo que deberíamos de hacer todas y todos, generar ese espacio para contar, ¿no? Para que el niño y la niña entre en este mundo mágico, simbólico de los cuentos. Los niños cuando escuchan una historia o cuando leen un álbum ilustrado, cuando leen un libro infantil o cuando les narras una historia, el niño se identifica con los personajes. Los personajes tienen tres focos. Hay personajes que hablan de lo emocional, que normalmente suelen ser los príncipes, las princesas, que se dejan llevar por la emoción. Después tenemos a los personajes que son más mentales, que suelen ser los reyes, las reinas. Y luego están los ayudadores y los que tienen que ver con la intuición, con todo lo que tiene que ver con el instinto, ¿no? Y estos son los ayudadores, pues las hadas madrinas, las viejitas. En todas las historias que leemos a los niños y niñas suceden cosas. Suceden normalmente conflictos que tienen que ver muchas veces con conflictos internos, con conflictos que aparecen en la vida, ¿no? Pues nos encontramos cuentos que hablan del abandono, de la envidia, de los celos, de los miedos, del amor, de la amistad, de muchísimas emociones y en ese conflicto que suele aparecer en la historia, el personaje principal lo que tiene que hacer es resolver lo que pasa, ¿no?
Entonces, se va encontrando con un montón de situaciones, con personajes que ayudan, con formas de resolver ese conflicto. Esto al niño, a la niña, de forma interna, en el inconsciente, le ayuda a identificarse con ese personaje y a darse cuenta de que ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, se puede salir, ¿no? Y se puede salvar. Por eso es importante que todos los cuentos finalicen con que el personaje principal gane. Siempre tiene que ganar el bien por encima del mal. Y por eso es importante que los personajes malos sean malos. Que esto lo podemos sacar a debate, que José Carlos ha hecho menciona a los lobos que son buenos. Si hay un cuento como Caperucita que habla de que hay un personaje que acosa, que bueno, como ha dicho Alicia, también hay muchas versiones de Caperucita, Perrault habla incluso de una violación, ¿no? Si hay un personaje que somete, que acosa y que agrede, no puede ser bueno. Ese personaje es malo y tiene que tener una consecuencia. Por eso es importante que, como un libro que conozco y que recomiendo, que se llama La bruja debe morir. El niño tiene que ver que el personaje malo tiene una consecuencia y que el bien está por encima del mal. Que no quiere decir que no haya detrás un aprendizaje de que las personas nos podemos equivocar, por supuesto, pero dentro del inconsciente del niño lo que va a haber es una resolución de un conflicto en el que voy a ganar, voy a resolver y voy a tener un final feliz, ¿no? En todo el desarrollo del niño, esto le va a dar muchísimas herramientas para poder ponerle nombre a sus emociones, para poder identificarse con lo que sienten los personajes, también para ver de qué manera se resuelven los conflictos, para ver las diferentes formas de gestionar las emociones que se pueden tener, ¿no? Ante madrastras, ante hermanas que tienen celos, envidia, ante miedos que pueden suceder, ante, como he dicho, abandonos, tristezas, tantísimas emociones que pueden aparecer en las historias, ¿no? Y también va a ayudar al niño o a la niña a empatizar con ese personaje y a ver las diferentes alternativas que va a tener para poder salir, para poder sobrevivir, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo he estado trabajando, como digo, con niños y niñas con perfiles muy vulnerables que necesitaban un sostén emocional muy grande, y claro que tú no puedes darle un cuento en el que diga, toma, léete este cuento que habla de la tristeza y gestiónalo. No, el cuento es un recurso maravilloso y súper bonito que está al alcance de niños y niñas y de adultos, pero siempre tiene que haber un sostén detrás, siempre tiene que haber una persona que acompañe esta historia, que acompañe las emociones que surgen después. Yo tampoco estoy de acuerdo con cuentos que dicen cómo tienes que gestionar la emoción y, ala, este cuento te habla de cómo te vas a enfadar y de cómo tienes que resolver el enfado ya. No, pero es cierto que hay veces que el hecho de ver que otro personaje le pasa lo mismo que a ti, de repente surge la empatía y surge la posibilidad de hablar de ese tema. Un cuento que hable del duelo, un cuento que habla de un personaje que se muere, puede perfectamente dar pie a poder hablar sobre ese tema. Es como un punto de partida, es una posibilidad para generar una conversación y para poder abrir un debate y una comunicación con el niño o la niña, ¿no? Hay cuentos preciosos que hablan de este tema y que recomiendo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, El árbol de los recuerdos de Brita Teckentrup, que es de V8. Este cuento habla de un zorrito que se muere y que en el lugar en el que se muere empieza a crecer un árbol a través de los recuerdos de los personajes que querían mucho al zorro, ¿no? Este cuento cuando lo podemos leer en cualquier momento, no necesariamente cuando ha fallecido alguien, pero da la posibilidad de poder hablar de esto, de la despedida, del dejar ir, de ponerle nombre a la emoción, de decir que siento tristeza, de poder hablar de cómo nos sentimos. Incluso luego podemos hacer alguna dinámica. Hay una dinámica preciosa en la que se hace un árbol con todos los niños y niñas, en la que cada niño y niña escribe un recuerdo que tiene de alguien en una hojita, ¿no? Y luego se crea un árbol en conjunto. Para mí es importante poder visibilizar estas emociones y si
los cuentos permiten que se hable de esto, a mí me parece que puede llegar a ser un recurso súper bonito y muy adecuado. Ahora bien, estoy de acuerdo en que hay que saber recoger al niño cuando se habla de esas historias. ¿Por qué lloramos? De Fran Pintadera y de Anna Sender, editado por Akiara, habla de la emoción, de la tristeza y qué nos pasa cuando lloramos, ¿no? Y qué es esto de llorar y por qué lloramos, de qué manera. Precioso esta historia, ¿no? Luego hacer visible emociones como el miedo. En el cuento de verdad que no podía, de Gabriela Kesselman y el ilustrado de Nomi Villamuza, se hace visible el acompañamiento de una mamá a un niño que tiene muchos miedos. Y la resolución, aquí voy a hacer spoiler también, es que el niño lo único que necesita es que esté la mamá ahí. O sea, que sí que hay cuentos que hablan de emociones, pero que no aleccionan, que no adoctrinan, sino que ponen en bandeja, visibilizan, dan la posibilidad de hablar de todo esto, ¿no? Cuentos que, como Un lobo así de grande, donde hay un acompañamiento súper bonito de la mamá al niño que va teniendo miedo de un lobo y que es el propio niño el que expresa la emoción y que hace posible que el lobo deje de darle miedo, ¿no? Pero el lobo sigue siendo malo. El lobo al final se tiene que ir, tiene que haber un cierre. Es importante que tengamos en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas para poder leerles cuentos, porque no podemos hablar de la muerte en determinados términos hasta que los niños y las niñas no tienen conciencia de lo que significa morir. Y eso sucede a partir de los 6, 10 años. Entonces, cuando hablamos de la despedida, de la muerte, cuando son muy pequeños, hay que hablar desde otro lugar, desde la transformación, la pequeña oruga glotona, quién come a quién. En la vida, en la naturaleza, se ve la muerte, se ve cómo nos vamos transformando, ¿no? Y las plantas se mueren y otras plantas crecen, cómo los animales se van. Y es importante que a los niños les hablemos de la pérdida, porque cuando hablamos de la pérdida desde que son pequeñitos, después van a tener herramientas para poder gestionar esa pérdida siendo más mayores, ¿no? Luego, cuentos que hablan pues, de miedos a la oscuridad, como es Encender la noche, de Ray Bradbury e ilustrado por Noemi Miyamuza también, donde de repente aparece un personaje que es la noche y que de repente da la opción de ver la noche de otra manera, ¿no? O Sentimientos encontrados, de Gustavo Puerta, ilustrado por Elena Odriozola, en el que aparece un montón de emociones y les pone nombre, porque poner nombre a las emociones también es importante para poder luego reconocerlas y poder tener un lenguaje emocional adecuado, ¿no? Y este libro, luego tú puedes encontrar estas emociones en la ilustración, ¿no? Cuentos como Recetas de lluvia y azúcar, que tienen un cuento por cada emoción y luego te pone una receta para cada uno de ellos y te habla de dónde se sitúan las emociones y te hablan de las emociones que están visibles y las que no, te habla de qué son las lágrimas, los suspiros, qué son las arrugas, ¿no? Es precioso. Luego, los cuentos van a ayudar a los niños a poder tener herramientas para la vida, herramientas como poner límites a los demás. El cuento de Monstruo Pequeño dice no, ayuda al niño a poder posicionarse y a decir no quiero esto más, no quiero que me acosen, no quiero sentirme en una situación en la que siento una desigualdad con el otro, ¿no? Y este personaje finalmente se atreve y acaba diciendo que no quiere, ¿no? Poner límites al otro. Y esto es acompañamiento emocional, es hablar de las emociones, sentimientos encontrados se llama, y el de Recetas de lluvia de azúcar. Ponerle nombre a las emociones, hablar de ellas, no aleccionando, no diciendo esto lo que tú tienes que sentir y ya está, sino que el niño reconozca esa emoción en el cuento y que podamos hablar sobre ello, ¿no? Que podamos hablar del conflicto, el cuento de dos monstruos de David McKee. Yo este cuento lo he utilizado hasta con adolescentes, que son los grandes olvidados. Creemos que por ser adolescentes no les van a gustar las lecturas, al revés, hay que utilizarla, hay que transmitirles la pasión por la lectura. En este cuento hay dos personajes que están viendo lo mismo, pero están todo el rato diciendo que cada uno ve algo, ¿no? Y hay una montaña en medio, y cuando de tanto pelearse
la montaña acaba rompiéndose. La montaña es la falta de comunicación, y cuando el uno y el otro se miran y se dan cuenta de que están viendo la puesta de sol, que es lo mismo que la puesta del sol, el inicio de la noche o el final del día, que cada uno pensaba que era una cosa diferente y se dan cuenta de que es igual, entonces juntos ven ese momento, ¿no? Y se dan cuenta de que el otro también tenía razón. ¿Qué trabaja esto? Trabaja la empatía, el escuchar al otro, el reconocimiento de la voz del otro, ¿no? El comunicarte, la comunicación no violenta, la escucha activa. Esto va a ayudar al desarrollo del niño o la niña a crecer y a tener herramientas para la vida, ¿no? Sí, lo siento, voy un poco rápido. Es que tengo muchísimas cosas que quiero contaros y como solo tengo media hora, pues voy un poquito rápida, ¿vale? Pero bueno, este vídeo va a estar grabado, así que continúo, ¿vale? Nosotras en Va de Cuentos hacemos formación sobre acompañamiento emocional y hablamos de todo esto, de cómo acompañar de forma respetuosa y desde el amor a los niños y a las niñas, desde ese lugar, desde el respeto, desde el acompañar las emociones y no aleccionarlas, dejar que el niño o la niña las exprese y a partir de ahí poder hablar y poder acompañarle en esa gestión, en esa expresión adecuada de las emociones. Por eso es importante visibilizar la rabia, por ejemplo. No es una emoción negativa, como se dice, es una emoción que nos hace sentir mal, pero lo que hay que hacer es acompañar a los niños y a las niñas a que la expresen de forma adecuada. Tengo un volcán. Pues el niño o la niña se va a identificar con el personaje, ¿no? Aparte del desarrollo emocional tan importante para la vida y con el que vamos a dar herramientas a los niños y a las niñas para poder crecer y ser autónomos emocionalmente, también les va a ayudar a tener autoestima, porque vamos a ayudarles a crecer. Perdón, que voy a coger todos los cuentos que tengo aquí, que tengo muchísimos y quiero enseñaros alguna más. Es muy importante hablar de esto, darles seguridad y también el tema de la autoestima, el reconocerse, el quererse a uno mismo. Y eso también lo dicen los cuentos. Y no tiene que dejar de ser un cuento divertido, un cuento que cumpla todas las características que tiene que cumplir un cuento, ¿no? Tiene que ser divertido, tiene que enganchar al niño o la niña, tiene que tener esa magia, ¿no? El cuento de Guapa, de Canizales, habla de una bruja que tiene una cita con el ogro y todos los personajes del bosque quieren que cambie, porque si no, no va a gustar al ogro. Y al final, hago spoiler, ¿vale? La bruja va a quedar con el ogro y el ogro no la reconoce, porque el ogro la quiere tal y como es. Y al final se da cuenta de que tiene que ser como es, ¿no? Y como los animalitos se han portado mal, los convierte en la comida en la que va a utilizar para hacer el picnic con el ogro. Pues esto, igual que el cuento de Yo voy conmigo, habla de querernos a nosotras mismas, de amarnos tal y como somos, ¿no? de aceptar la diferencia. El cuento del país de las pulgas, de Beatriz Alemana, el 5 desastres también de Beatriz Alemana, habla precisamente de esto, ¿no? Otro tema en el que los cuentos nos van a poner en bandeja y que ayudan al niño o a la niña en su desarrollo es tener un desarrollo moral. El desarrollo moral, ¿por qué? Pues porque van a hablar de qué está bien y qué está mal y a tener una conciencia sobre la ecología, una conciencia sobre el maltrato al animal. Esta belleza de cuento ha salido nuevo, se llama La jaula y habla precisamente de esto, ¿no? De tener esa moralidad, de pensar en temas filosóficos al final, ¿no? De Germán Machado y de Cecilia Varela, editado por Andana Editorial, de un niño que quiere tener un animalito en una jaula y cuestiona todo esto. Y esto va a ayudar a que el niño o la niña se cuestione un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, la cosa que más duele en el mundo, habla de la mentira, de lo que duele la mentira. Y esto es ayudar al niño o a la niña a generar, a que tenga conciencia de temas morales, ¿no? Y que se genere ese dilema moral en su pensamiento, ¿no? Cuentos que hablan de la envidia y de los celos, como El príncipe de los enredos, o cuentos que hablan
de otras realidades y visibilizan otras realidades para poder ayudar a los niños a ponerse en el lugar del otro, a no tener prejuicios, a comprender el mundo en el que viven. El cuento del viaje, que habla de la inmigración, el cuento de migrantes, que ni siquiera tiene texto y es una maravilla, de Isa Watanabe, donde va mostrando ese viaje que tienen que hacer todos los refugiados, toda la inmigración, o sea, habla de refugiados, de inmigración, todos estos cuentos que os estoy enseñando, ¿no? Esto ayuda al niño a desarrollar un criterio, a empatizar con el otro, a ayudarles a amar lo que le rodea también, ¿no? Y eso lo que va a hacer es prevenir la violencia. Cuentos que, por ejemplo, nosotros en Vadecuentos, junto al Instituto de la Narración Oral, Alberto Celdrán, hemos editado una colección que es de cuentos de tradición oral que se llama Palabras del Mundo, y este es uno de ellos. Tenemos uno de Vietnam, que es este, otro de Senegal y otro de México, donde mostramos historias de otros países en este formato acordeón. Y además, detrás, tenemos una guía de viaje para conocer al otro, para saber quién es el que tengo al lado, para saber cómo vive, cómo siente, cuáles son todas las realidades que tenemos alrededor, ¿no? Además ahora, por ahí dicen que la tenéis, qué guay. Ahora además tenemos la colección con unos audiocuentos que hemos hecho, que podéis encontrar en nuestra página, si os apetece, que es vadecuentos.com, y ahí podéis ver todos los cursos y todo lo que hacemos, y en Instagram también, ¿vale? Lo dejo por ahí, Vadecuentos. Luego temas en los que nos vamos a reconocer, cuentos como Ponte en mi lugar, que habla de la empatía, cuentos que hablan de la timidez y la vergüenza, como la cabeza en la bolsa, cuentos que hablan del conflicto y del compartir, que es Encontramos un sombrero, cuentos que hablan del consumismo, como ¿Por qué los gatos no llevan sombrero? Hay muchísimos cuentos que también hablan de la cooperación y de cómo cuando queremos algo, como este cuento, el pastel está tan arriba, más que educar en una sociedad competitiva, hay que educar en una sociedad cooperativa. Y esto le va a ayudar al niño, a la niña, a tener este valor, ¿no? Y darse cuenta de que con la ayuda del otro podemos llegar más lejos. Este cuento habla de esta colaboración hasta que llegan al pastelito, ¿no? Cuentos como A qué sabe la luna también, o el de Félix Salvo, que es precioso, de si un día juntásemos todas las camas del mundo. Claro que los cuentos ayudan a desarrollarse a los niños como personas que tengan una conciencia moral, que tengan un desarrollo emocional. Cuentos que hablan de la amistad, que hablan del aburrimiento, o sea, hay muchísimos, de los celos. Y también los cuentos nos ayudan a tener un desarrollo creativo, desarrollan la creatividad, porque hay cuentos que son libros juego, libro objeto. Hervé Tullet ya han enseñado algunos. Estos cuentos son juegos también, que ayudan al niño a desarrollar su creatividad, ¿no? Su silí, con todos sus cuentos. Por ejemplo, Cara de las sombras. Esto ayuda al niño y a la niña a desarrollar un pensamiento lateral, un pensamiento creativo. Cuentos que tienen diferentes formatos. Cuentos en los que el niño y la niña interactúan, como los de Hervé Tullet, ¿no? En que el niño es partícipe de la historia, ¿no? En la que participa, como el cuento de la pelota amarilla, por ejemplo, que tenemos ahí, o cuentos de observación, como El arenque rojo, en el que el niño tiene que buscar algo, ¿no? Entonces, claro que los cuentos desarrollan todo esto. Y luego también ayudan a tener un desarrollo sexual, porque hay cuentos que hablan de nuestro cuerpo y le ponen nombre también, ¿no? Cuentos como La colección de Media Vaca, en el que habla de las tetas, de las costras, de los dedos, de partes de nuestro cuerpo, o cuentos como el rojo es bello, que habla de la menstruación y visibiliza un tema del que hay que hablar para darle un lugar. Cuentos como Cosquillas, que hablan de la masturbación femenina, El libro dorado de los niños, donde habla del valor de los chicos también. O sea, hay cuentos
que ponen palabras a realidades que tienen los niños y que necesitan construir. Y que hay veces que los adultos no ofrecemos esa posibilidad de comunicar determinadas cosas, ¿no? Y que un niño pueda leerlo, le pueda ayudar a ponerle palabras, a gestionar por lo menos el de repente hacer visible temas que en otro momento quizás no podrían hablar sobre ello, ¿no? Y este tema que surge luego les va a ayudar a poder tener una conversación con el adulto, pero es importante que el adulto esté ahí y es importante que tengamos en cuenta las etapas evolutivas, como digo, por ejemplo, con la muerte o con los miedos. Los niños y las niñas tienen miedos según la edad, es un desarrollo evolutivo. Y los niños cuando son adolescentes, los niños y las niñas tienen miedos al juicio del otro, a la mirada del otro, a sentirse juzgado, a que la gente no les mire como a ellos les gustaría, ¿no? Buscan su identidad. Pero cuando son muy pequeñitos tienen miedo a otra cosa, a la separación de los padres, a las tormentas, a la oscuridad, ¿no? Pero en definitiva todo esto tiene que tener detrás un acompañamiento emocional adecuado. Yo no puedo leerle el cuento de la menstruación y cuando a la niña le baje la regla no poder hablar sobre ello y acompañarla en ese proceso, ¿no? Que eso también es algo que hay que hacer, acompañar en los procesos de vida a los niños y a las niñas. Y claro que no voy a leer un cuento sobre bullying y luego no es tan accesible para mi hijo o pareja para hablar, porque hay que construir un vínculo con los niños y las niñas, hay que generar un vínculo, hay que darles seguridad, hay que darles confianza y hay que acompañarlos. Y las lecturas y los cuentos son un recurso maravilloso para poder iniciar conversaciones, para poder reconocerse en los personajes y para poder ver cómo otros personajes resuelven. Porque hay personajes que de repente tienen vergüenza a algo y se enfrentan a ese conflicto y no pasa nada y se acaba solucionando. El cuento del concierto de piano o Bienvenida a Lupe o Tímida son cuentos que hablan de esto y el niño que es tímido va a verse reflejado en esa historia, va a decir, joder, yo también podría, ¿no? Y eso no quiere decir que aleccione, no quiere decir que adoctrine, quiere decir que se visibiliza algo, ¿no? Que está ahí y que hay que ponerle nombre y que hay que hablar de ello, ¿no? De la tristeza, del amor también, pero del amor de verdad, ¿no? Por ejemplo, El amante del miedo, habla es una versión de Barba Azul en la que la chica quiere volver a tener relación con uno de sus novios y visibiliza precisamente todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Cuentos como Cierra los ojos, que también pone palabras a la diversidad funcional, que no se nos olvide, ¿vale? Este es un niño que ve el mundo de otra manera porque es ciego, pero es igual de válido que el de su hermanito, ¿no? Y es precioso. Cuentos que están con pictogramas, con lengua de signos, cuentos que dan la opción a poder comunicarnos y a poder entender cómo se comunican los otros, ¿no? Entonces, bueno, voy finalizando. Creo que los cuentos de emociones, yo no estoy a favor de los cuentos de emociones, sino de los cuentos que nos emocionan. Y eso es lo que creo que a eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? A que leamos una historia y nos ponga la piel de gallina, ¿no? Y creo que eso sucede tanto a niños como a adultos. Y por eso tenemos que seguir contando cuentos y promoviendo la lectura. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención y con muchísimas ganas ahora de llegar al debate, que yo creo que se han planteado muchos temas muy interesantes. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. ¿Me oyes, verdad? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que nos has dejado completamente asombrados de la cantidad de recomendaciones, las joyas. Es que sí. Es que es increíble, o sea, yo creo que ya, yo intentaba apuntarlo y ya he desistido porque ya es que es imposible. Además, libros diferentes, ¿no? Que seguramente se salen totalmente de lo que estamos acostumbrados mucho más a ver en recomendaciones en diferentes sitios, ¿no? Y que son fruto de tu experiencia precisamente en el acompañamiento familiar, ¿no? Y también emocional. Y cómo haces tú también ese acompañamiento, ¿no? No es el libro medicina,
¿no? Tienes un problema, toma el libro de medicina para solucionarlo, sino que hay un contexto mucho más grande en el que hay que participar de acompañamiento, ¿no? Así que estupendo, muy bien, pues nos vemos. Con eso hemos acabado las intervenciones individuales de vosotros tres. Nos vemos dentro de 15 minutos. Perdona, Clara. ¿Sí, José Carlos? Mira, perdona que te interrumpa un momentito, pero mira, Adelante. una pequeña aclaración, porque Sí. nos hemos sentado los tres y por ahí a lo largo, bueno, ya he perdido la cuenta de las preguntas y los comentarios, que es genial, ¿eh? Pero alguien preguntaba, oye, ¿y los libros de humor qué pasa? Y quiero hacer un impulso con esto, porque como no me ha dado tiempo a hablar enseñar mi presentación, que ya he dado el enlace para que os lo puedan mandar a todos los que me estáis escuchando, que yo justamente terminaba mis recomendaciones diciendo, ojo, que aparte de todo esto, imprescindible en el aula y en casa, libros para reírnos y pasárnoslo bien. Que no tengan libros para reírte, simplemente. Totalmente. Es muy importante que no se nos olvide, ¿eh? Totalmente, absolutamente. De hecho, me lo he quedado ya aquí también para sacarlo en la mesa redonda y decir, bueno, ¿y cuándo nos reímos, no? No, pero también, a ver, el humor forma parte de la vida de las personas y todo es importante, está claro. El humor es parte intrínseca nuestra. Así que pues muchas gracias por hacer este apunte y esta reflexión justo antes del descanso. Continuamos a las 12, tenemos un ratito para descansar. Como muchos lo habéis comentado, ¿vale? Lo vuelvo a remarcar, esta jornada está siendo grabada, el vídeo aparecerá dentro de unos días en el canal de YouTube de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Y luego la bibliografía la vamos a compartir en redes sociales, ¿de acuerdo? De todas maneras, Ana luego mencionará al final también cómo os la haremos llegar, porque son muchísimos libros los que habéis recomendado entre todos. Así que estupendo. Por último, para la mesa redonda, los que queráis hacer preguntas, por favor, hacedlo en el chat desde este mismo momento, ¿vale? Y así, pues cuando vaya a empezar la mesa redonda, hacemos una recopilación y hacemos todo lo posible por contestar todas las preguntas que sea posible dentro del tiempo que tenemos, que acabaremos a la 1. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 minutitos.